Bueno, pues buenas noches, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y vamos a hablar efectivamente del encaste Atanasio Lisardo, que es un encaste típicamente salmantino. Entonces, lo que voy a hacer es una pequeña introducción histórica para situar el tema y para que más o menos quien no lo sepa, pues sepa localizar el encaste en la historia del toreo. Y luego pues entraremos ya en una tertulia sobre la actualidad del encaste, sobre cómo se desenvuelve el encaste pues en el día de hoy. Con respecto a la historia del encaste, hay que remontarse al año 1925, en el que un ganadero de Salamanca, Bernabé Covaleda, tenía la ganadería de Carriquiri, que era una ganadería de encaste navarro, que era pues lo último que quedaba navarro, y era un toro que había quedado completamente desfasado y no se adaptaba al toreo moderno que ya se estaba haciendo. Entonces su yerno, Atanasio Fernández, le aconseja cambiar de encaste y compran una camada de becerras del conde de la Corte y un semental que se llamaba 30, pero que estaba errado con el número 61. A los 4 años, en 1929, se independiza Atanasio Fernández y vuelve a comprar al conde de la Corte, y esta vez se trae un semental que será muy influyente en el encaste, que se llamaba Carabella número 8. Atanasio empieza a tener éxito muy pronto, porque yo creo que entiende con mucha rapidez que el toreo actual se va a basar fundamentalmente en la faena de muleta y va a buscar fundamentalmente un toro que brille en el último tercio. Atanasio se coloca rápido en las ferias y ya en época de Manolete, en los años 40, es una ganadería importante. Y en 1948 aparece un personaje también muy importante en la historia del encaste, que es Lisardo Sánchez. Lisardo Sánchez era un hombre famoso que había tenido un enorme éxito en el trato sobre todo de ganado de porcino, de raza ibérica, y hace un trato con Atanasio Fernández y se lleva una parte de la ganadería. Sobre el trato entre Atanasio y Lisardo se ha especulado mucho, porque por lo visto eran dos personas muy inteligentes y dos auténticos expertos en el trato. Y también se dice que Lisardo fue el único que tuvo la habilidad de no dejarse engañar por Atanasio, eso se dice, ¿no? Esa es la leyenda. Lisardo, aparte de lo que tiene de Atanasio, que le empieza a salir muy bueno, compra también de un encaste que en los años 50 estaba muy de moda, que era el encaste Murubi-Urquijo. Compra reses de Urquijo y de Fermín Borquez y hace un cruce. Se dice que la primera generación del cruce salió muy buena. Luego también se dice que basculó fundamentalmente hacia lo del conde de la Corte y que de Murube queda poco, pero ese cruce existió. Y quizás se vea en el toro de Lisardo, que es un toro más bajo y más acarnerado que el toro de Atanasio, ¿no? También se dice que Lisardo hizo 2 experimentos con 2 toros de Juan Pedro Domecq, pero que no resultaron. Lisardo se coloca muy rápidamente también en las ferias. El Viti, por hablar de toreros de Salamanca, tiene grandes faenas con toros de Lisardo. Y es un encaste que rápidamente pues tiene mucha presencia en los años 50 y 60 en las ferias importantes. Pero yo creo que la edad de oro del encaste va a tener lugar a partir de mediados de los años 70 y va a abarcar hasta prácticamente el año 2000. A mediados de los años 70 cambia el gusto de los públicos, también muy influidos por una cierta crítica taurina, y se empieza a exigir, a mediados de los años 70, un toro mucho más serio, un toro de mucha más plaza, un toro de mucho más volumen. Y el toro de este encaste encaja perfectamente con ese criterio. Desde mediados de los 70 hasta el año 2000, si vemos las ferias de San Isidro, vemos que en las corridas estelares del ciclo, sobre todo se lidian toros de este encaste, tanto de Atanasio Fernández como de Lisardo, como del Viti, que se quedará con gran parte de lo de Lisardo y, por ejemplo, dará grandes tardes en Madrid con Antoñetti y Curro Romero en los años 80, los Bayones un poco después, y 2 ganaderías, Puerto de San Lorenzo y Valdefresno, de la familia Fraile, que muy pronto serán una referencia en el encaste. Digamos que a finales del siglo XX es un toro que se adapta muy bien a lo que se está pidiendo, un toro con plaza, un toro serio
y que además es capaz de tener la nobleza y la calidad necesaria para que los toreros hagan grandes faenas con él. Sin embargo, a partir del año 2000, el encaste Atanasio Lisardo empieza a tener problemas. Los toreros ponen sus ojos de un modo obsesivo en un encaste, que es el encaste Domecq. El encaste Domecq se pone de moda. Parece que si toreas algo distinto al toro de Domecq, no tienes categoría como torero. El encaste Atanasio había tenido grandes partidarios. Me estoy acordando a Manolete como el primero, el que le pone de moda, junto al encaste Núñez. Manolete también pone de moda el encaste Núñez. Luego Antonio Ordóñez, el Viti, Paquirri, Capea, Espartaco y el último gran partidario del encaste, Enrique Ponce. Pues a partir del año 2000-2005 empiezan las figuras a solo pedir el toro de encaste Domecq. A esto se añade una crisis económica que comprime el mercado taurino y reduce el número de espectáculos, con lo cual es más difícil lidiar. Y luego, además, el encaste está en tierra de nadie, porque los toreros se han decantado con descaro por el encaste Domecq, pero los aficionados que van de toristas y de partidarios de los encastes minoritarios tampoco aprecian al encaste de Atanasio porque lo consideran demasiado noble y demasiado vinculado en la historia a las figuras. Entonces, ahora mismo, el encaste está en una tierra de nadie. No gusta a los toreros y los aficionados siempre se decantan por otros encastes, digamos más de pelo gris, por así decir, que desde luego son también admirables, pero que desde luego el encaste Atanasio Lisardo tiene su sitio, porque en este momento de desprestigio del encaste se da la paradoja de que han echado grandes toros en Madrid de grandes triunfos en estos últimos 10 años. El encaste sigue vistiendo y sigue proporcionando grandes éxitos. Sin embargo, no lo quieren ni lo piden. Y es un poco también lo que le pasa al encaste Núñez, que tiene como abanderado al Alcurrucén, pero que fuera de Alcurrucén es un encaste que también se ha dejado de pedir por parte de los toreros y que también, como el encaste de Atanasio Lisardo, tiene un gran historial unido a las principales figuras del pasado, ¿no? Y entonces, en ese punto nos encontramos. Es un toro que pasa muy bien los reconocimientos de las plazas exigentes, es un toro que tiene muy buenas prestaciones en el último tercio. Sí que es cierto que es un toro que va más, que sale un tanto avanto y cuando demuestra todo su potencial es en el último tercio. Es ganaderías que, digamos que cumplen con las expectativas, pero que sin embargo, pues cada vez son menos y cada vez tienen más dificultades para sobrevivir. Y hoy nos acompañan precisamente los dos representantes de las ganaderías que han quedado prácticamente como únicas del encaste. Hay alguna más, pero muy pocas, porque la ganadería insignia, que era Atanasio, ha desaparecido. El Viti también desapareció. Los Bayones lidia muy poco. Sepúlveda ha cambiado de encaste. Y el honor y el prestigio del encaste lo mantienen pues quien tengo a mi izquierda y quien tengo a mi derecha, que desde luego están haciendo, desde mi punto de vista, una labor admirable, porque con su labor contribuyen a la variedad de la cabaña brava, donde todos los encastes son necesarios. Dijo Rafael el Gallo que el mejor aficionado era aquel que le cabían más toreros en la cabeza. Bueno, pues también se podría decir que el mejor aficionado es aquel al que le caben más encastes y más ganaderías en la cabeza. Y por tanto aquí tengo pues a los dos grandes representantes del encaste que contra viento y marea todavía creen en él y lo mantienen en un buen nivel. Si ustedes dos tienen que replicarme o corregirme, pues... La verdad que lo has explicado muy bien, sobre todo, buenas noches, has explicado muy bien la situación de lo que es la ganadería. Aparte, porque se ha hablado de encastes minoritarios en la presentación y luego tú has definido bien lo que es a lo mejor la ganadería desde sus inicios y lo que es la situación actual. Hay una cierta, yo creo, confusión entre el encaste minoritario, minoritario como encaste menor o como encaste que ahora mismo
tienen menos cabezas de ganado o no tienen representación como número de corridas. Y hay un poquito controversia, se relaciona el minoritario con las corridas duras, el mayoritario con las corridas blandas, y puede haber tanto en minoritario como en las corridas de las figuras, corridas que escapan de esa nomenclatura, porque muchas veces en las corridas que torean las figuras dentro del encaste Domecq hay un abanico muy grande de ganaderías que también tienen diversidad entre ellos mismos, y dentro de los encastes minoritarios o que tienen ya menos cabida en las ferias por la elección de los toreros o por la situación de la ganadería en ese momento, pues no tiene el por qué ser dura o blanda o entrar en esa nomenclatura. Yo creo que hay una esa. Dentro de lo que respeto, o sea, lo que tú estás diciendo, que estamos en terreno de nadie, que no está ni en la corrida dura nosotros en concreto, ni en la corrida por el hecho de que piensan el aficionado que es una corrida noble, fácil, y no es ni una cosa, ni es fácil y del todo para las figuras, ni dura del todo para el aficionado que va ahora con la bandera del encaste minoritario. Hola, buenas noches. Bueno, sí que hoy en día este encaste pues ha salido un poco de las ferias. Yo creo que Atanasio compró la ganadería en el 29 y en el 40 ya se la estaba matando Manolete. Le pasó un poco a Lisardo, que con 68 años llegó a la ganadería y tuvo el talento suficiente para en 20 años ponerla en las ferias. Pues yo soy mucho más partidario que dentro de un origen como es Atanasio y Lisardo, de que nosotros nos sentimos orgullosos, pues el criterio y la intuición de los ganaderos a la hora de llevarlos. Si tú tienes una ganadería que la puedes poner en las ferias, creo que es parte del talento del ganadero, no por el encaste en sí se lidian las ferias, con matices de comportamiento, como bien podemos hablar, pero sí que es cierto que en el encaste Domecq ahora mismo, y es el mayoritario, lidian en las ferias y con las figuras 7 u 8 ganaderías, tampoco lidian más, y de Domecq hay 100 ganaderías, o sea que creo que los toreros, las ferias, los empresarios compran y los toreros torean lo que la ganadería que está en buen momento, independientemente un poco, yo creo, del encaste. Sí que es cierto que el toreo actual se ha adaptado mejor el encaste Domecq. También, en excepciones, hay ganaderías en otros encastes que también están en las ferias y la están toreando los toreros. O sea, que tú eres partidario del criterio de Pablo Lozano, que siempre dice que no hay ganaderías, ni hay encastes, sino que hay ganaderos. Yo, la verdad, que así lo pienso. A lo mejor no estoy dentro de la pauta que tenías establecida, pero a mí sí. Yo pienso que hay ganaderías que se han adaptado al momento actual y otras que no y han desaparecido. Pero eso pasó en el año 1900, si coges el libro de la Unión en 1930 y lo coges en 1950, unas ganaderías se han mantenido y otras muchas han ido desapareciendo, no se han adaptado a los tiempos, a las pautas del toreo. Pero yo sí que creo que hay una moda perversa, porque podríamos decir, lo que desaparece es lo que no embiste. Y no, yo veo que ahora mismo hay ganaderías que embisten mucho y que tienen una enorme dificultad para lidiar, a pesar de que embisten mucho. Voy a poner dos ejemplos, los dos primeros que se me vienen, y que no son de Lisardo ni de Atanasio. Baltasar Ibar, Torrestrella. Tienen enormes dificultades para lidiar y embisten mucho. Sí, hombre, siempre hay excepciones y esas dos ganaderías son dos ganaderías que podían estar en las ferias perfectamente y toreando las figuras, pero en conjunto y en general, que estamos, lo que yo me refiero, creo que las ganaderías que están en las ferias son las que proporcionan un mayor triunfo, las que dan un mayor espectáculo, las que quieren los toreros y compran los empresarios, y son las que se han adaptado al toreo. El toreo evoluciona. Si no te adaptas a esa evolución de la tauromaquia, que está en constante evolución, te quedas atrás. Si quieres tener un toro en el mercado, tiene que ser ir con los tiempos, con los tiempos de la tauromaquia. Yo me considero aficionado por encima de todo. Como tal, voy a las corridas de toros y disfruto del toreo de hoy en día. Yo soy partidario del toreo, de la tauromaquia actual, contemporánea. Por eso te digo que a nosotros ir en esta corriente del toreo actual y de la tauromaquia actual, pues es lo que nos llena.
¿no piensas que hay un cierto modismo? Es decir, es lo de las marcas, ¿no? Muchas veces, digamos que antiguamente el hierro se miraba menos y el encaste se miraba menos. Es decir, lo que salía bueno se toreaba automáticamente, con independencia del encaste al que perteneciera. Y ahora sí que se mira muy mucho el encaste, porque parece que si no toreas unas corridas muy concretas, el torero pierde una cierta categoría. Hombre, el que es torero, figura del toreo, yo creo que es por mérito propio. Y puede elegir las ganaderías que a él, con mayor regularidad, le ofrezcan el triunfo, por eso las eligen. Sí que es cierto una cosa, que cuanto más se alejan de un tipo de ganadería, al menos la conocen, más dificultades tienen a la hora de enfrentarse a ellas, están más acostumbradas a un tipo de toro, a un tipo de embestida, que eso sí que es cierto. Hay ganaderías que están en buen momento y embistiendo y están fuera de las ferias, pero también porque el torero también se ha alejado en ese sentido, sí que ahí te reconozco que también es cierto, que tienen cada ganadería unos matices de comportamiento. Independientemente, más acusado en los encastes, pero sí que las ganaderías tienen. Victoriano del Río, que tiene que ver con Juan Pedro, por ejemplo, por poner una del mismo encaste. Embisten de manera muy diferente, pienso yo. Están alejadas 20, 25 años y ya cada una tiene un talante. Como lo tuvo Atanasio desde el primer momento, como se lo dio Lisardo desde el primer momento, que en 20 años que estuvo de ganadero lo puso en las ferias y con las figuras. Compró un buen origen. Como Atanasio, que siempre decimos que también es conde de la corte, pero la mayoría es tamarón. Casi todas las vacas que trajo, muchas eran con el hierro de la marquesa viuda de Tamarón. De viuda de Tamarón, que conde de la corte tampoco tuvo una incidencia más que pasaron las vacas por su mano. Hombre, claro, es que el conde de la corte compra a la marquesa viuda de Tamarón en junio del 20. Y en el 25 le hace la primera compra. compra. La primera compra es en el 25. Casi todas las vacas venían erradas con el hierro, claro. Se dice siempre de conde de la corte, pero conde de la corte la verdad es que influyó poco en esa ganadería. Tú sabes que la ganadería de Tamarón era la que quería Joselito para él. Lo que pasa es que no se la quedó porque le mató el toro en Talavera. De todas maneras, estábamos en una cosa que creo que era muy interesante. Has dicho, es que hay ganaderías que embisten, pero... Hay una cosa que yo pienso que estamos olvidando, que es importante, y yo creo que en el caso particular nuestro del encaste Atanasio Lisardo, que es el matiz de la diversidad. Porque si vivimos una época en la que... antes hemos dicho lo de los toreros y las ganaderías que caben en la cabeza. Si vivimos en una época en la que el toreo lo manejan entre 4 o 5 figuras del toreo y torean 4 o 5 ganaderías y todas ellas del mismo encaste normalmente, estamos perdiendo una diversidad. Porque cuando va a la plaza los aficionados y van 25.000 personas, van distintos con distintos pensamientos, distintas formas de ver el toro, distintos gustos. Y entonces, aparte de que una ganadería, siendo del encaste que sea, porque hemos hablado de ganaderías del mismo encaste que tienen distintos comportamientos, pero dentro de los distintos encastes, la diversidad de encastes que hay, que gracias a Dios en España y dentro de las ganaderías había una diversidad grandísima, y yo creo que es una cosa importante recuperar. Sí es verdad que como cada ganadero y con su distinto encaste tiene obligación de que ese toro embista, dar motivos para que los toreros se lo toreen, para ir a la plaza y para crear dentro de su particularidad un espectáculo distinto al de otras ganaderías. Es obligación nuestra como ganaderos. Como ganaderos tenemos que poner nuestro matiz en nuestra ganadería, pero también nuestro matiz en nuestro encaste, que es lo que estamos tratando de luchar por ello. Y yo creo que esa diversidad es buena. No por tener un encaste minoritario y te exijan o te lo pidan cierto público denominado más duro, vas a entrar en la corrida y luego no va a dar resultado porque no embiste. O sea, es como que te obligan a llevar ciertas ganaderías para cubrir las ferias o los abonos, pero lo que sí veo yo que hay que luchar por esa diversidad, cada uno con nuestro encaste, que entren en las ferias juntos todos. Las figuras deberían de torearlos, dando motivos para ello, claro. Una figura del toreo que lleva toda la vida jugándose la vida, dando motivos para elegir, para mandar. Pero también es verdad que cuando un aficionado ve a su torero, que es su ídolo, ante un toro distinto o ante distintos toros y ser capaz de cuajarlos, de entenderlos, de leer lo que llevan dentro
y es distinto el de cada encaste, pues ahí también la figura se crece. El torero se crece en la plaza también cuando torea un toro de cualquier ganadería que se denomine más duro, distinto, que plantea más dificultades, pero cuando esas dificultades es capaz de solventarlas por su experiencia, por su sitio, y triunfa con él, pues eso también llena mucho al torero, llena mucho al ganadero, y llena mucho sobre todo, que es lo que tiene que hacer al aficionado, y a que la gente se vuelva loca en la plaza. Y esos matices de que el aficionado tenga la posibilidad de vernos, la ganadería nuestra con nuestro encaste distinto y un comportamiento distinto en la plaza, porque lo bueno son esos matices, que no estamos buscando un toro homogéneo. Es verdad que hay que adaptarse a los tiempos, pero dentro de que te adaptas a los tiempos, te adaptas con tu encaste y tienes que respetar los principios de tu encaste. Aunque tengas que amoldarlo en cierta manera a los tiempos, a las figuras de tu época, que coincide como ganadero, tu época de poder conseguir algo en esto coincide con unos ciertos toreros que también tienes tú que saber qué toro quieren, pero con tu encaste. O sea, quiero decir, si yo ahora mismo perdiéramos muchas características que vienen intrínsecas en el encaste Atanasio, pues hombre, las podrías moldear, pero no las puedes perder. En cuanto a morfología muchas veces, en cuanto a comportamiento, el comportamiento es lo que muchas veces en el encaste particular nuestro es lo que crea ese enfrentamiento entre aficionados y donde da la justificación al torero para poder decir, veis, es que no es lo que... Pero bueno, el saberlo leer entre todos es bueno para todos también, y para la fiesta, y para muchos aficionados que igual que nosotros somos enamorados del toro Lisardo Atanasio, hay muchos aficionados que solo con ver salir el toro por la plaza le da una alegría y los llena el toro nuestro también. Cuando embiste, pues ya no te digo nada más. Hace como unos 20 años estaba viendo en la tele una entrevista que Manolo Molés hacía a Curro Romero. Y Manolo Molés le preguntó a Curro Romero por los victorinos. Y dijo Curro Romero, dice, los buenos son muy buenos, pero los malos... Y en ese momento yo tuve la clave, digo, aquí está el gran éxito de Domecq. El gran éxito de Domecq no es el toro bueno. La regularidad. El toro bueno puede ser mejor o puede investir con más clase en otros encastes. El éxito de Domecq quizás sea en que el toro malo es un toro que no hace sufrir, es un toro que generalmente se para, mientras que otros encastes el toro malo es un toro que exige muchísimo. Que tiene más sentido. Esa puede ser la clave del éxito. Ahí es donde iba yo, pero eso tú lo puedes moldear, lo puedes seleccionar, pero si tú al toro de Atanasio, que toda la vida, y hablando Manolete, Atanasio, en las tientas de Paco Camino, el Viti, cuando estaban en los tentaderos en Atanasio, las vacas, la ganadería los volvía locos, pero volvía loco al ganadero, volvía loco a los toreros, y decían, ¿cómo nos vamos a poner delante de los hermanos de estas vacas en la temporada que viene, si esto no hay quien le meta mano a estas vacas, pues nos vuelven locos a todos? Entonces, eso pasa, que el toro malo el toro malo, que en toda la ganadería hay toros buenos y malos, y en la de Atanasio es una ganadería muy compleja de llevar por esas características, por el sentido que puede llegar a desarrollar un toro, esa mansedumbre, porque hay toros de Atanasio que se enseñan rápido, o sea, tiran las patas en el caballo, dicen que no quieren saber, y cómo de una madre que es de Sementales y del mejor padre que tengo puede salir con este comportamiento. Por lo que tú has dicho, en Atanasio pasa, en los encastes, en Saltillo, en Santa Coloma, el toro que sale con sentido, pues es muy dificultoso estar delante de él. Entonces, a una figura del toreo se tiene que justificar siempre, no puede tirar por la calle al medio. Y ahí es donde muchas veces, cuando la ganadería a lo mejor no está en el momento más brillante y te sale algún toro de esos, cuando el torero se acuerda más del malo que del bueno. Yo que he visto muchos tentaderos en ganaderías de origen Atanasio, pues he visto sobre todo pues que la becerra es muy avanta, tarda mucho en calentarse, se escupe mucho del caballo. ¿Qué criterios utilizáis a la hora de seleccionar? Bueno, pues a nosotros nos gusta un toro que vaya más, porque eso es muy intrínseco, está en el encaste, pues es así, ¿no? Son toros fríos, como bien ha dicho, de salida, las becerras en los tentaderos también.
Nosotros, buscando una mayor bravura, también creo que estamos dotando a la ganadería de una mayor fijeza. Partiendo de la bravura, buscan muchas cualidades o encuentran muchas cualidades. Y si la estamos intentando dotar de una mayor fijeza, el toro se fija antes, el toro tiene más entrega, embiste más humillado, embiste con más profundidad. Estamos buscando un toro más bravo, manteniendo las virtudes del origen, ¿no? Porque bien es cierto que el toro de Atanasio y el toro de Lisardo es avanto de salida, da unas vueltas, pero el caballo es un toro que normalmente cumple y empuja por derecho, yendo siempre mucho más en la muleta, siempre a más, siendo toros de finales. Toros que primero hay que hacerlos porque no son toros fáciles y que tienen esos matices un tanto peculiares. Son toros que al principio no los puedes atacar, hay que pasarlos un poquito en línea recta, hacerle el toreo para ellos y luego hay que torearlos bien, porque hay que engancharlos adelante, la muleta siempre muy en la cara y llevarlos atrás. No admiten que los acompañes, hay que llevarlos toreados. Y sí, el toro bueno tiene ese fondo para que las faenas exploten en el final de... Hombre, siempre fue un toro, vamos a decir, para toreros de muy buena técnica. Pues me estoy acordando de Ponce, Espartaco, Pereira, de mucho oficio. mira, hoy en día Pereira, toreros... poderosos. Daniel Luque es un torero que le gusta mucho del Puerto, ha triunfado, Almería ha salido a hombro. Son toreros que tienen que torear bien, tienen que conocer el toreo, tener técnica, y no son toros de acompañar, son toros de torear, de engancharlos, de siempre llevarlos muy metidos y llevarlos hasta atrás. No es un toro pasador, un toro que compongas. Y quizá ahora muchos toreros lo que... yo veo que muchos toreros tienen una idea, vamos a decir, coreográfica del toreo, o el toreo siempre mirándose en un espejo, ¿no? Entonces, es un toro que exige un mucho más mando y mucho más poderío que el toreo de postura que ahora mismo casi todos quieren hacer. Sí, has citado antes toreros que torearon y se hicieron ganaderos con esta ganadería, grandes figuras, ¿no? El Viti fue uno de ellos, Manzanares también. Los grandes toreros le gustaba este encaste porque es para buenos toreros. Entiendo que es para toreros con valor, con técnica y que toreen bien, para lo que te digo, que los muletazos sean enganchados adelante y llevados atrás, el toreo completo. Y luego tiene una gran cualidad el encaste, que es poder ir tranquilo a sitios como Madrid, como Bilbao. Bueno, sí, siempre ha sido así, pero creo que porque hemos seleccionado siempre así. Nosotros, si no le diéramos la importancia que tiene la selección morfológica a la hora de buscar los padres y las madres, lógicamente en todas las ganaderías el toro más bonito, el toro más recogido, embestía más, pero creo que bueno, tanto Atanasio como Lisardo eran ganaderos que le gustaban lidiar en las ferias, y a nosotros igual, nos gusta el toro para estar en los grandes escenarios, y por eso hacemos una selección previa. Aquí hay un ejemplo que bueno, voy a hablar de un compañero porque hablo desde la admiración, ¿no? Núñez del Cubillo hace 15 años iba a Madrid y lidiaba 3 toros o 4 con dificultad. Hoy en día pues lidia 2 en Madrid, en Valencia, 2 en Sevilla, lidia en Bilbao. O sea que lo que estamos hablando. Aquí hay que seleccionar, tener el talento suficiente para evolucionar. Y es un ejemplo claro de un ganadero que se ha adaptado a los tiempos, que 15 años o 20 más atrás está lidiando todas las ferias con un toro para las ferias. Se ha adaptado. Decimos muchas veces, es que hay ganaderías que han desaparecido por la báscula, por el peso, porque no se han adaptado al toreo. Todo lo demás son excusas. Y yo soy un enamorado de la ganadería, del campo y del toro. Y claro que me gusta la variedad genética de todos los encastes. Conozco mucho lo de Francisco Galache. Conozco mucho lo de Francisco Rodríguez. Ganaderías míticas de aquí que han desaparecido. Estaba Sepúlveda. Bueno, pues por circunstancias se han dado que se han quedado fuera del mercado porque no se han adaptado a los tiempos, y es así. Y hoy en día, el que no se adapta a la tauromaquia de hoy está fuera de mercado, y es así. Y todo lo demás que podamos decir será hablar, pero no puedes tener un toro para lidiar en las ferias si no te has adaptado al toro que se exige hoy en día, en cuanto a trapío y en cuanto a comportamiento. Del cruce con Murube, ¿qué queda en el encaste? Hombre, Una gotita queda. Una gotita. Mira, mi padre tiene los libros de las vacas de Lisardo. Tenemos toda la ganadería. Tenía el cruce, las hembras
las quitaba al matadero. Juan Ramiro, que fue su mayoral, siempre decía que hizo el cruce, le ligó mejor el toro de Atanasio con las vacas de Murube que al revés, pero lo quitaba todo al matadero. Damaso Gómez, que era un tentador de la casa, que lo he conocido en mi casa toda la vida, hemos tenido siempre una relación fraternal, me decía que todo lo que venía del cruce lo quitaba. No sé si puntualmente dejaría algún animal, pocos, y tampoco creo que fuera tanto la incidencia en una ganadería amplia con pocos raceadores en el cruce. Y el cruce con Juan Pedro, ese sí que desapareció totalmente. Prácticamente. Pero el bueno, toro pues, Gilberito ese no le ligó, el hotelero me parece que era el otro, ese le dio una mayor regularidad. Y también alguna vaca excepcional dejó, muy reducida, que tampoco creo que tenga ninguna incidencia en el encaste. Y ya que seguimos con cruces y tal, a veces veo en los toros del puerto de San Lorenzo nombres que no me recuerdan a Atanasio, que me recuerdan a Contreras. Por ejemplo, carretillos, cartucheros. Eso, eso viene de lo de Infante, ¿no? De lo de Arturo. Pero ¿no tuvisteis antes de lo de Infante de Alcámara y lo de Arturo reses de Contreras Sí, anteriores? Porque es que esos nombres son típicos. Sí, y por eso se mantuvieron nombres que en casa teníamos un vaquero que se llamaba Conrado, lo tenía mi abuelo, que debía ser un conocedor, con una varita, estaba todos los días cuando no había cierres en las fincas con las vacas, y tenía vacas de aquel encaste que las tenía como muy suyas, o sea, la que rompía por la puerta, la que no sé, y entonces vacas se rebautizaron. Nosotros, bien es verdad que casi todas las vacas que tenemos le mantenemos el nombre, pero a veces por circunstancias rebautizamos algún animal en casos esporádicos, pero que sí lo hacemos. Os tengo que preguntar por Madrid, porque yo creo que tanto el Puerto como Valdefresno son dos ganaderías fundamental y esencialmente vinculadas a Madrid. Es decir, Madrid las lanzó, y Madrid las lanzó en los primeros 80, cuando Chopera se hace cargo de la Plaza de Toros de las Ventas. Me acuerdo, por ejemplo, de los dos primeros toros del Puerto de San Lorenzo el día de la despedida de Damaso Gómez, que fue una corrida muy desdichada. En el 81. En el 81. Y luego una corrida que tuvo unos prolegómenos bastante raros, porque tres toreros valencianos, el Melenas, Curro Valencia y Manolo Sales, no fueron anunciados en las fallas y se fueron andando de Valencia a Madrid, y Chopera les dio una oportunidad, y es cuando aparece por primera vez en los carteles de Madrid la ganadería del Puerto de San Lorenzo, que ese día dio una buena corrida. Y a partir de ahí... Fue el día que tomó la antigüedad con los andarines, efectivamente. Entonces llevaban la ganadería mi tío Nicolás y mi padre. El 25 de abril del 82. Efectivamente. Y sí. esa, yo creo que es el primer aldabonazo de la ganadería, ¿no? Sí, bueno. Con dos toros muy buenos, uno de Curro Valencia y uno del Melenas. Ese sería el primer toque de atención, que yo creo que se refrendó todo, y el que puso la ganadería un poco el nombre en Madrid fue el toro Cigarro de Julio Robles, que es una de las faenas más importantes, yo pienso. En el año 83, de las muchas que hizo Julio Robles en Madrid, le cuajó el toro perfectamente, le cortó dos orejas. Y yo creo que ahí, bueno, pues fue el primer aldabonazo ya fuerte y serio en Madrid. Es una ganadería que desde luego debe muchísimo a Madrid, porque además tanto el Puerto como Valdefresno yo creo que no han dejado de lidiar ningún año vamos, yo les recuerdo todos los años, y a veces en dos ocasiones, y a veces dos ocasiones y una novillada. Y tres corridas hemos lidiado también en varias ocasiones en los últimos años, Domingo de Resurrección, San Isidro y Otoño, en tres ocasiones. La confirmación de Talavante, que salió a hombros, fue una corrida el Domingo de Resurrección. Ese año lidiamos tres corridas con el Juli Manzanares el Domingo de Resurrección. 2007. Y ahí hubo varios años que lidiamos tres corridas y una o dos novilladas. Sí. Este año lidiaremos en tres ocasiones, en las dos ferias importantes de San Isidro y Otoño. Y con esta trayectoria yo llevo al Puerto 36, 37 años lidiando en San Isidro, que no creo que haya ninguna otra ganadería que ininterrumpidamente haya lidiado en Madrid todos estos años, y en los últimos años, desde el año 2004 al 2018, me parece que son 10 puertas grandes en 14 años o una cosa así. Estáis a punto, vamos a ver,
en el ranking histórico de la Plaza de las Ventas, porque yo de esas cosas me ocupo y hago Excel con estadísticas y tal, resulta que estáis los cuartos, por si no lo sabías. No, en número de... En número de comparecencias, pero estáis los cuartos en un periodo más comprimido. Porque, claro, Antonio Pérez, que también lidiaba 2 y 3 veces en Madrid, pero fue durante más tiempo. Y Fermín Borque. Y luego también otra ganadería que tiene una enorme presencia es Victorino Martín. Victorino Martín también es... Pero se exilió de 2 corridas. Tiene un pequeño lapsus en los primeros de los 90, pero siempre 2. Bueno, pues en el cómputo histórico, el cuarto es el Puerto y Valdefresno, y si sumáramos Valdefresno y el Puerto, pues probablemente estaríais los primeros. Que, bueno, es un dato, porque es que es muy difícil preparar toros para Madrid, debido a su enorme exigencia, y más ahora, porque claro, dices, Antonio Pérez lidiaba mucho, pero en unas circunstancias mucho más benevolentes, donde el toro no tenía la edad cumplida, donde había menos exigencias en todos los sentidos. En cambio, es verdaderamente una hazaña lidiar tantos toros en la plaza más exigente del mundo, en el momento además donde se ha exigido más al toro. Entonces es un dato que desde luego es digno de ser tenido en cuenta. Es difícil porque la rigurosidad y la exigencia que se ha creado, y sobre todo en los últimos años, ahora a lo mejor, fíjate, no estamos viendo ahora la época más dura de Madrid en cuanto a exigencia morfológica, de reconocimientos veterinarios. Ahora es una época estable, yo pienso, dentro de que hay una medida que es muy difícil de llegar como ganadero. Entonces tú, dentro de la camada de toros que tienes, pues tienes tus toros puntuales, que son los toros de Madrid, y de ahí es donde se empiezan los reconocimientos, la exigencia y demás. Pero en esos años que estáis hablando, o sea, de estos años para atrás, criar un toro para Madrid era muy complicado. Ahora compites más. Mira, lo que ha dicho antes José Juan, ganaderías que antes no tenían toros para Madrid, hoy en día han seleccionado eso, y ganaderías que el tipo de toro no era tan abundante para tener tantas corridas, de 2 o 3 corridas que son las que están lidiando estos años, han aumentado el tamaño del toro. Pero aún así, cuando vas a nuestra ganadería, y supongo yo que a cualquier ganadería de las que van a lidiar en Madrid, entras en los cercados y dices, ese y ese son los que pasan el primer baremo solamente de lo que ves, y luego de ahí para adelante, pues a medida que se va acercando la temporada, pues las camadas quedan muy reducidas, el número de toros que pasan ese listón para Madrid. Con lo cual es muy difícil el conjugar el llevar un toro de nota con un toro de presencia para Madrid, y ahí es donde te la juegas como ganadero muchas veces, de querer pues pasar esos dos listones para que el toro que va a Madrid, que te lo aprueban allí, que pasa todas esas medidas, tiene por dentro también esa genética y esa selección para dar un buen resultado.